Hola, en este video hablaremos acerca de los modelos de servicios en Cloud Computing. Para empezar, vamos a hablar de las características. Existen 5 características esenciales de Cloud Computing, basadas en el estándar o basadas en el Comité de Estandarización NIST. ¿Cuáles son esas características? La primera característica es On Demand. En esta característica, el consumidor decide las capacidades, reserva y alquila o compra los recursos automáticamente cuando sea necesario. De ahí se deriva. On Demand es sobre demanda. Es lo que necesite es lo que va a pagar o lo que va a utilizar el consumidor. En este caso, el consumidor viene siendo el cliente. Una de las segundas dentro de estas características es el consumidor deja de utilizar el servicio cuando requiera según necesario. Es decir, supongamos que ustedes están utilizando tienen un sistema vía web que solo utilizan una vez al mes, o que el flujo de tráfico aumenta una vez al mes. Entonces, únicamente van a pagar esa vez o van a pagar ese exceso de tráfico cuando aumente. Y los demás días no se paga, es sobre renta. Se puede decir lo que consumes es lo que pagas. El proveedor no interfiere en el proceso. El proveedor tiene a disposición las herramientas esenciales para reservación y provisión de los recursos. En este caso, lo único que hace el proveedor es proporcionarte todas las herramientas en software, o en este caso en un dashboard, para que puedas administrar lo que tú necesitas. Por recursos vamos a entender memoria RAM, podemos entender cuotas de almacenamiento en disco duro, o servicios de HTTP, de correo electrónico, lo que ustedes utilicen dentro de una red de datos. La segunda característica, vamos a hablar de diversidad de acceso. El consumidor tiene la capacidad de poder acceder a los recursos y servicios desde una diversidad de dispositivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos la posibilidad de ingresar a nuestro dashboard de administración desde cualquier tipo de dispositivo, y puede ser un smartphone, una tablet, una computadora. Entonces no hay limitaciones. Esa es una de las ventajas. El proveedor debe de proporcionar todas las facilidades para poder ingresar hacia nuestros servicios. Eso es lo que tiene que tener disponible cualquiera de los proveedores que ofrezcan Cloud Computing. La tercera característica, hablamos de elasticidad y flexibilidad. En este caso, el consumidor tiene la capacidad de incrementar o decrementar recursos en cualquier momento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en un momento ustedes, supongamos que ese sistema que tienen, que solo utilizan una vez al mes, de repente tienen algún evento y necesitan que ese sistema se esté utilizando durante una semana, pues lo que ustedes hacen es incrementar el flujo, incrementan el flujo de ancho de banda o la utilización, y eso o aumentan la cantidad de memoria RAM, las cuotas de almacenamiento en disco duro, y eso es lo que se les va a cobrar. Existen automáticamente herramientas de automatización. También tenemos la capacidad de incremento o decremento en forma vertical u horizontal. Vamos a entender lo siguiente. Cuando hablamos de forma vertical o horizontal, se refiere a que cuando están trabajando de manera, cuando tienen la característica de manera vertical, es que ustedes pueden agregar servidores. Supongamos que ustedes solo tienen contratado un servidor, pero ese es un evento, es un congreso internacional que van a tener. Y en ese congreso internacional entonces necesitan tener más recursos. Entonces lo que ustedes hacen cuando hablamos que incrementa de manera vertical, quiere decir que van a comprar servidores y van a tener, voy a explicarlos. Cuando hablamos de manera vertical, estamos hablando de la siguiente manera, que nosotros podemos tener, aquí tenemos nuestro servidor que hemos comprado, ¿no? Este es nuestro servidor que tenemos. Cuando hablamos de manera vertical, quiere decir que el crecimiento va a ser hacia este lado. Y vamos ahora a adquirir otro servidor virtual. Dependiendo de lo que necesitemos, vamos a empezar a adquirir servidores virtuales. Por ejemplo, aquí vamos a adquirir 3 más, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a adquirir. Quiere decir que lo que estamos adquiriendo, estamos haciendo este crecimiento. Y este es un crecimiento vertical, porque del servidor físico que nosotros teníamos, ahora compramos otros 3 servidores para que tengamos 4 y pueda funcionar. Ese es un crecimiento de manera vertical. Cuando hablamos de un crecimiento de manera horizontal, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Tenemos un servidor. En ese servidor que nosotros hemos comprado aquí,
Ya compramos nuestro servidor y ahí tenemos nuestros recursos, pero ahora necesitamos incrementarlo. Bueno, cuando hablamos de un crecimiento horizontal es hacia arriba. El crecimiento va a ser aquí, ya dentro del servidor. Dentro del servidor nosotros podemos crear otras máquinas virtuales o podemos aumentar la cuota de disco duro. Ya. Aquí dentro de este propio servidor podemos comprar máquinas virtuales, virtual machine. Dentro de eso podemos virtualizar o podemos comprar más memoria RAM, podemos comprar otros recursos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener más RAM, más cuotas de disco duro, entre otros. Este es un crecimiento horizontal porque dentro del mismo servidor vamos a ir adquiriendo más recursos o vamos a ir aún virtualizando nuestros recursos. Esas son las características que existen. Ahora, la cuarta característica, hablamos de la variedad de recursos. Cuando hablamos de variedad de recursos, el proveedor asegura provisionar una colección de recursos para escoger. ¿Qué tipo de recursos podemos tener dentro de esto? Memoria RAM, cuotas de almacenamiento, interfaces de conexión, microprocesador, máquinas virtuales, entre otros. En esto el consumidor escoge según sus requerimientos físicos o virtuales basados en su demanda, qué es lo que necesita. Si ustedes solo necesitan tener un dominio y necesitan tener un sitio web que va a ser solo visitado por el público y no va a tener demasiado tráfico, ustedes contratan solo eso. ¿Qué van a contratar? Un dominio, un almacenamiento que en este caso es hosting, o contratan o compran un servidor virtual y ustedes eligen las características que necesiten. Aquí usualmente el consumidor no tiene conocimiento dónde se va a elegir, ¿no? Dónde se aloja, perdón, ahí. A menos que solicite un alojamiento específico o propio. Esa es la cuarta característica. La quinta característica son los servicios medibles. Una de las ventajas de hacer cloud computing o tener nuestros recursos sobre nuestra infraestructura sobre cloud es que nosotros podemos medir qué tanto estamos utilizando de recursos. En este caso, el consumidor paga por recursos mientras sean utilizados. Seguimos con nuestro ejemplo. Si ustedes solo utilizan una vez al mes la pequeña aplicación web, lo que quiere decir que ustedes solo van a pagar en el momento que están utilizando. En el momento que no se está utilizando, no se paga. Entonces, es sobre lo que tú consumas, es lo que pagas. Tanto el consumidor como el proveedor tienen la capacidad de medir la utilización. Tienen herramientas dentro del dashboard para que ustedes puedan ver qué tanto han consumido y qué es lo que lo que van a pagar, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los recursos que ustedes pueden medir? Ejemplo de ellos son ciclos de CPU, almacenamiento, utilización de red, utilización de base de datos, utilización de software que se tenga, utilización de hardware también, entre otros. Esas son las características que tenemos en Cloud Computing. Dentro de todas estas características es muy importante que identifiquemos que identifiquemos a cada una de ellas para poder trabajar de manera correcta haciendo Cloud Computing.